Vamos ahora en comunicación con Roberto Kachanowski, licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, consultor económico, autor de libros como Economía para Todos, El Síndrome Argentino, ¿Por qué fracasó la economía acá? Además, es editor del informe económico semanal y dirige el sitio economiaparatodos.net. Vamos a preguntarle por la discusión entre la expresidenta y ex vicepresidente Cristina Kirchner y el actual presidente Javier Milei sobre quién sabe más de economía. Con un poquito de humor lo vamos a recibir con una canción de Roberto Carlos llamada Ahora yo sé, en la que se refiere justamente a lo poco que sabe y cuánto cree que sabe todo. Hablar con vos para tratar de ayudar a los legos en economía a entender cuánto en realidad de la discusión entre la expresidenta y el actual presidente es el mismo problema, ¿no? Como el déficit fiscal, la inflación, la deuda y el hecho de que la Argentina sea bimonetaria al mismo tiempo tienen un origen común. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, la verdad es que los dos son soberbios. Bueno, Cristina, la verdad es que de economía nunca demostró ser muy versada, ¿no? Yo recuerdo sus discursos inventando números directamente. Argentina exportó 347.827 cornalizos más que el año pasado. Cosa por el estilo, la recordarás, ¿no? Sí, Ahora, Javier Milei también, quiero y decir. Javier, claro, exactamente. Y Javier Milei te inventa los números, ¿viste? Agarra un número, Lo te lleva dice a perpetuidad y entonces y claro, entonces lo $5 se eleva a convierten en 5.000 millones. exacto, ¿viste? La semana hoy, que eso, no sé, subió el 4%, entonces en la semana lo elevo a la tantas semanas del año y estamos en hiperinflación, pero si lo elevamos a 10 años, y claro, ¿viste? Así, hay un libro de Mancur Olson, en el cual él dice, Mancur Olson fue un economista que relacionaba mucho economía con instituciones, ¿no? Y tiene un párrafo maravilloso que dice, hoy en día los economistas disponemos de tal herramental matemático, estadístico y econométrico que podemos torturar los números hasta que confiesen lo que queremos, ¿no es cierto? Exactamente. Que hace cualquier cosa con los números. Así es. Ahora, siendo al debate, hay un debate que es el del déficit fiscal. Entonces, Cristina dice, no, pero el problema no es el déficit fiscal, el otro te dice, no, nosotros terminamos con el déficit fiscal, y en rigor no existe tal cosa como déficit fiscal, porque la diferencia entre los ingresos impositivos y el gasto, que es lo que se llama déficit, en realidad siempre se financia de alguna manera, o con deuda o con emisión monetaria. El debate que tenemos los economistas es el nivel de gasto público que tiene que haber en una economía, y eso te define el nivel del Estado, que eso no lo están debatiendo ninguno de los dos, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría, O sea, podrías a tener ver, déficit fiscal con un estado del 25% de gasto sobre el Producto Bruto y tener superávit con uno del 50%, si recaudas más impuestos o recaudas menos impuestos, para poner un claro, término pero vos concreto. con un superávit, o suponete que tenés equilibrio fiscal con equilibrio del 50%, ¿sí? O Países sea, tenés un escandinavos, gasto, por ejemplo. como, claro, Países ahora, escandinavos. sí, bueno, pero lo que pasa es que estás ahogando al sector privado con impuestos, ¿sí? O sea, vos podés tener equilibrio fiscal con 50% perdón, equilibrio fiscal sí, con 50% del gasto público sobre el PBI, pero el problema es cuánto le transferís, porque de eso, si tenés equilibrio fiscal, quiere decir que estás matando a la gente con impuestos, de alguna manera. En el caso de los países escandinavos, aclaremos que ahí hicieron una reducción del gasto fenomenal en su momento. Ellos llegaron, Suecia llegó a estar en default prácticamente, o entró en default fines de los 80 aproximadamente, y bajaron el gasto público del 75% del Producto Bruto al 50, un poquitito menos de 50, o cosas por el estilo. Noruega lo mismo, bueno, Noruega tiene petróleo, ¿no es cierto? Ahora, claro. Y claro, vos cuando analizás, en los países escandinavos lo que tienen es muy baja tasa de imposición para las ganancias empresariales, de manera de crear puestos de trabajo, y alta tasa de impuesto a las ganancias para las personas físicas. Y entonces después le dan servicios públicos como hospitales, educación, etcétera, de buena calidad. Acá tenés alto gasto público, alta presión impositiva y no tenés servicios públicos de ninguna calidad. O sea que también hay que ver cómo la calidad del gasto público. Ahora, yo te diría, mirá, cuando Milei habla sobre el equilibrio fiscal, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo lograste?
Porque el tema es, todos están diciendo, en el exterior te dicen, no, bueno, logró eliminar el déficit fiscal. Sí, bueno, pero ¿cómo lo conseguiste? Licuando jubilaciones, licuando salarios, aumentando impuestos como fue el impuesto país y el impuesto a los combustibles o el impuesto a las ganancias. Entonces, cuando vos mirás el conjunto de la reducción del déficit fiscal, muy poco se debe a la motosierra. La mayor parte es postergo pagos, licuo el gasto público con inflación, hago lo que hizo Duhalde en el 2002, y subo impuestos. Y eso, bueno, es una combinación que es letal, porque no te permite de alguna manera tener sustentabilidad en el largo plazo. Entonces, él se ufana de eso, de haber logrado el superávit fiscal, pero de lo que no dice es que aumentó impuestos, que licuó gastos y que postergó pagos. Entonces, ahí hay un debate que en algunas partes te diría, hasta Cristina Kirchner, que sabe poco de economía, lo invoca a Milei, ¿no? En algunos párrafos. ¿Cómo? Cuando le dice que no es sustentable, por ejemplo, el superávit fiscal. Bueno, claro, o la forma... A ver, cuando le dice, usted se dice liberal, bueno, pero interviene en el mercado de cambios, lo cual es cierto, regula la tasa de interés, lo cual es cierto, y no me acuerdo qué otro punto más le señala que también está es cierto. Lo que pasa es que ella también intervino en el mercado de cambio, reguló la tasa de interés. Los dos están haciendo lo mismo. En realidad, Javier Milei está haciendo la continuidad de la política cambiaria de masa desde el punto de vista del Banco Central. Ahora, a ver, Roberto, si quisiéramos hacer una síntesis cruzando la grieta, lo que podríamos decir es de que reducir la solución a cualquier problema, el de la deuda o el del déficit, es una simplificación porque el problema es más complejo, es conjunto. Es decir, si uno no tuviese deuda y tiene déficit fiscal, Argentina seguiría teniendo problemas. Si uno tuviese cero de déficit fiscal, pero no corrige la productividad de la economía, seguiríamos teniendo problemas. Es decir, que hay un reduccionismo en ambos dos, en colocar el núcleo del problema en una de las áreas en particular. Totalmente de acuerdo. Yo tenía un economista muy amigo, Armando Rivas, yo no sé si vos lo recordarás, claro, bueno, sí. Y almorzábamos todos los meses, y una vez me dice, te voy a confesar mi propia herejía, prefiero un gasto público de 15% del Producto Bruto con déficit fiscal de 2 puntos del Producto, equilibrio fiscal con 50% del gasto público sobre el PBI. Lo que me estaba diciendo es, mira, si vos tenés un nivel de gasto público muy alto, la contrapartida es la carga tributaria. O si o tenés endeudamiento. Pero déjame que te aclare una cosa, por favor, si tengo un minuto más. Con todo gusto. Cuando están mostrando superávit financiero, ahí hay un truco que no lo están diciendo, que es que no están computando los intereses de las LECAPs que le dieron a los bancos. A ver, ellos dijeron, bajamos 10 puntos de déficit fiscal porque eliminamos el cuasi fiscal. ¿Qué hicieron? Le pasaron la deuda del central al Tesoro. El Tesoro le dio a los bancos una cosa que se llama LECAPs y LEFIs. Ahora, las LECAPs, los intereses de las LECAPs se pagan al final del periodo. Entonces, ellos no los anotan en los gastos de intereses de todos los meses. Lo ponen aparte, o sea, no lo registran. Dicen, no, porque como no lo pagamos, entonces no lo registramos. Como lo vamos a pagar al final, no lo registramos. Si vos corregís todo eso, tenés desde mayo para acá déficit fiscal en 3 meses de los 4. O sea que guarda cómo computan los números. Así como Cristina Kirchner dibujaban los números en el INDEC, ojo que están manejando los números fiscales de una forma que hay que revisarla con mucho cuidado. Sí, nosotros lo llamamos degenerado matemático. Por acá, Elizabeth Becher quiere preguntarte algo. Roberto, sí. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va? Quería consultarle, en las últimas semanas, el tema de evaluación estuvo en el candelero, ¿no? Y mientras algunos analistas recomendaban o advertían que no iba a quedar otro camino que ir a un escenario de devaluación, otros, como el caso de Arriazu, por ejemplo, habló de que si el gobierno devaluaba, era el final del gobierno. ¿Cómo es la situación en realidad?
Sí, yo no creo en las devaluaciones, yo creo que hay que liberar el mercado de cambio y que defina el tipo de cambio el mercado. Porque en realidad, devaluar es decir, no me gusta 950, quiero 1200. ¿Y de dónde sacas ese número? Recordemos que Milei le dijo a Caputo cuando empezaron, Caputo no lo pongas en 600 el dólar oficial, ponerlo en 900, en 800. O sea que lo que está haciendo Milei es intervencionismo puro, está diciendo yo quiero este número para el tipo de cambio. ¿De dónde sacó ese número? ¿Cuál es el cálculo matemático, econométrico o estadístico que le dice que tiene que ser 800 y no 802, 807 o 860? Entonces, acá el tema es, primero, liberar el mercado de cambio. Segundo, ellos están tratando de bajar la inflación, que en realidad ya no la bajan más, No. la tienen estancada en un 4, se quedó ahí, en ese piso. Vamos a ver el miércoles cuando salga el número, pero probablemente va a estar ahí. Están usando algo que se usó siempre. La tablita cambiaria de Martínez de O fue un intento de usar el tipo de cambio para bajar la tasa de inflación, y terminó muy mal esa experiencia. Surruil lo hizo en el plan austral y después con el plan primavera. Eso sí, se utilizó infinidad de veces y siempre fracasa, porque cuando vos atrasás el tipo de cambio, en algún momento lo que estás haciendo es estimular el ingreso, las importaciones y desestimular las exportaciones. Un solo dato, mirá el turismo de julio. Sí, ese dato justo el 20% creció. Sí, pero fíjate dónde fueron. Exacto. Primer destino, Brasil, pero segundo destino, Chile. Es el 17% de la gente de turistas argentinos que fueron al exterior, fueron a Chile. ¿Y a qué fueron? A los tours de compra. Sí. Eso te está dando la pauta, sin necesidad de hacer ningún cálculo econométrico, que tenés un problema de tipo de cambio. Argentina se transformó en un país caro en dólares en 7 meses, en 8 meses. Y bueno, eso yo creo que va a terminar mal de alguna manera y le va a generar un rebote inflacionario. El gran interrogante es, ¿cuándo ocurre eso? Claro. ¿Antes de las elecciones? ¿Después de las elecciones? Yo creo que la apuesta de Milei es que gane Trump y le preste plata. Sí, el problema es si no gana Trump o gana Trump y no le presta plata, digamos, porque ahí estás en una situación bastante complicada. Bueno, exactamente. Trump no va a poder darle tan fácilmente 15.000 millones de dólares como ellos esperan o lo que quieran. Pero supongamos que se lo da. Tampoco resolviste el problema, lo postergás. O sea, cuando vos tenés un problema de desequilibrio fiscal, si pedís prestada plata para que no se te escape el tipo de cambio, lo que estás haciendo es agravar el problema, porque mantenés atrasado el tipo de cambio y encima aumenta tu deuda. O sea, y eso le pasó a Macri. Le pasó a Macri en el 2018. Claro. Pidieron plata, Caputo vendió 15.000 millones de dólares y no logró dominar el mercado. Jorge. Ahora, Roberto, sí. Todas esas miradas a largo plazo que vos planteás, a mediano y largo plazo, puede ser que desde el punto de vista de la subjetividad del presidente a él no le estén preocupando, porque no esté pensando, no recuerdo qué economista dijo, a mi juicio con acierto, que a Milei no le preocupa ser reelecto, sino ser una figura mundial. Mira, mi impresión es que de alguna forma sí. A él le gusta figurar. Vos fíjate que dijo en una entrevista hace poco, bueno, se le puede decir entrevista, dijo, yo soy la segunda persona más importante en el mundo, o de los presidentes, o de no me qué cosa, en el mundo junto con Trump. Y el resto son ratas que no pueden hacer nada frente a un gigante como yo. A ver, por más que lo pienses y tengas esa soberbia de pensarlo, no lo decís, me parece. Entonces, yo creo que él tiene esa necesidad que andás a ver qué problema psicológico tiene de su infancia, que necesita ser reconocido como el mejor, ¿no? Ahora, si eso lo lleva a que... Porque vos fíjate que en realidad se la pasa viajando, sobre todo a hacer discursos que él dice que son del liberalismo, pero son de extrema derecha. Vox no es liberal en España, para nada. Vox es de un centro derecha
más de tendencia fascista por momentos. Entonces, yo creo que él lo que quiere es andar por el mundo dando conferencias y le cansa o le aburre la administración del país. Roberto, y haciendo una evolución además. ¿Haciendo qué? Perdón. Haciendo una evolución en función del pasado. Ningún presidente terminó su mandato siendo querido. O sea, ser presidente de un país que está en decadencia como la Argentina conlleva a que todos los presidentes, cuando terminaron su presidencia, en realidad lo que tuvieron fueron torturas judiciales, gente que en la calle los vilipendiaba. Es decir, ser expresidente de la Argentina no es algo edificante como en otras partes del mundo. Y tratándose de una persona muy joven como Milei, le quedarían muchos años por delante por vivir. Así que es de suponer que con cierto grado de lógica tenga una estrategia, un proyecto de vida distinto al de la política, ¿no? Por eso es una conjetura nada más. Uno nunca sabe la cabeza del otro y fundamentalmente, como bien decía Freud, ni uno mismo sabe su propia cabeza porque uno es dicho por un inconsciente que no lo tiene claro, ¿no? Pero bueno, por lo menos resulta una conjetura plausible. Pero él tiene una característica, si vos lo escuchás, tenés la paciencia de escucharle algunos de sus discursos, que son muy descalificativos respecto a otras personas, siempre, ¿sí? Es muy difícil que el común de la gente lo aplauda, lo entienda. Lo aplauden cuando sale con algún insulto para alguien. O sea, el fanatismo lo lleva... Roberto, perdóname, por mi propia experiencia de 40 años, aplauden a todos los presidentes. Mientras son presidentes los aplauden a todos. Totalmente de acuerdo. Nunca no se aplaude a un presidente, diga que el cielo es verde. Quiero decir, es un tema de cortesía, si vos estás invitado ahí, tenés que aplaudir, digamos. Creer que esos aplausos son verdaderos aplausos también es una ingenuidad. Ahora, coincido con vos de que su discurso es ininteligible muchas veces. Entonces, si quisiera ser honesto, el aplauso tampoco podría serlo. No, claro, a ver, yo también te digo, hace 42 años que ejerzo la profesión de economista y he pasado visto muchos presidentes, del 83 para acá, todos. En lugares empresariales donde el mismo empresario se abrazaba con Surruil, se abrazaba con Kicillof, se abrazaba con Cavallo, se abrazan con cualquiera que esté, no te digo todos, hay algunos empresarios que tienen una trayectoria y un respeto muy grande, pero en general tienden a aplaudir, a aplaudir a todos, pero lo que digo es a su militancia, si vos prestás atención a sus discursos, cuando habla para sus militantes, en general no entienden nada de lo que está diciendo. Se entusiasman con el insulto, la descalificación. La verdad es que me lo hizo notar un amigo, me dice, mira, fíjate en los discursos, cuáles son los momentos en los cuales la gente aplaude. Y no es porque dijo algo brillante desde el punto de vista económico, es porque descalificó a alguien. Es la bronca. En general hay una lógica, los presidentes en el momento que quieren ser aplaudidos hacen un silencio, ¿no? O sea, hay toda una puesta en escena que el emisor del mensaje y el receptor entienden que hay que cumplir un protocolo, que hasta ahí me parece razonable, de buenas normas de conducta. Roberto, un gran placer hablar con vos como siempre. Para que te edite un poco, si te parece bien, te despedimos con Roberto Carlos diciendo ahora yo lo sé, esa canción que habla de lo poco que sabe. ¿Te parece bien? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Acabamos de hablar con el economista Roberto Kachanowski. ¿Cuánto tiempo de sueño perdido? ¿Cuánto tiempo olvidado? Es mejor ni pensar. Yo creí que entendía de todo, que sabía